amigos? ¿Cómo va? ¿Todo bien? Estamos en un nuevo episodio de Atravesados. La verdad que es una locura todo lo que venimos conversando, todo lo que venimos hablando, la repercusión, los comentarios. La verdad que es increíble. El episodio pasado estuvo buenísimo, que estuvimos con Vir y Fer Madrazo de Uruguay, hablando un poco de liderazgo saludable, un poco de su experiencia en la iglesia. Pero hoy tenemos un nuevo episodio, el episodio número 4, con una persona súper especial, con una persona que en toda la iglesia amamos, que no es tanto un invitado, sino que es la esencia del Atravesados, es un poco en lo que genera todo este movimiento hermoso que es la iglesia, la comunidad, pero también que se va extendiendo. Y con nosotros está nuestro pastor, líder, papá, Leo Arribas. ¿Qué haces? ¿Cómo estás? Qué lindo para mí estar con ustedes en esta tarde, mañana, no sabemos bien qué es, estamos acá metidos hace rato, así que contentos de estar juntos. Bueno, buenas a todos. Y un poco en esta oportunidad queremos aprovechar que tenemos acá a quien fue el precursor, el fundador de lo que es Atravesados, y como estamos en Atravesados Podcast, que nos cuentes, pastor, cómo fue que inició esta idea de hacer un congreso para jóvenes, cuál fue qué necesidad viste y cómo inició todo este movimiento. Yo creo que hay cosas que el mismo texto o el enunciado del proyecto de jóvenes y el nombre Atravesados por el Fuego tiene mucho que ver con la realidad que en un momento estábamos viviendo, porque de alguna manera hay cosas que te atraviesan, hay cosas que te traspasan. Y en un momento dado, hace muchos años atrás, cuando recién llegábamos a este espacio donde hoy estamos, que llevábamos casi 4 años de iglesia, estábamos viviendo, no es que haya pasado, pero sí que estábamos viviendo un momento con el Espíritu Santo intenso, con un mover, unas manifestaciones de Dios, un montón de cosas, en donde realmente fuimos atravesados por el fuego de Dios en manifestaciones palpables, pero también en un crecimiento sobrenatural acerca de gente que venía a la iglesia y se acercaba. Entonces, cuando nace un congreso, empezamos con este tema de cómo íbamos a llamar el congreso, y creo que el congreso empieza con este mover del Espíritu Santo en los jóvenes, en la gente, y bueno, fue así que le pusimos el nombre de Atravesados por el Fuego. Pero a la vez cada año fue modificándose, no el nombre, sino que cada año como Dios se mueve, como la cosa se mueve, la iglesia se mueve, así como la teología es dinámica, Dios es dinámico, Dios está en un completo movimiento, todo también se mueve. Y lo que fuimos organizando también fueron las temáticas de este mover de Dios dentro de los jóvenes de la iglesia, así que básicamente pasa por ese lado. A mí me gusta mucho el nombre Atravesados. Bueno, quizás la idea y el concepto atravesado, como a medida que fue avanzando un poco la sociedad, como que se empezó a utilizar más, ¿viste? La idea de atravesado, cosas que nos atraviesan, que nos interpelan. Y me llamaba la atención cuando pensamos sobre esto, de que hay cosas que nos atraviesan, que pasan, que es la misma vida que nos atraviesa, que hay cosas que exceden de nosotros y que nos pasan, pero hay otras que nosotros dejamos decidir o tomamos la decisión de que nos atraviesen, y eso es lo que me gusta, ¿no? Dejar que el fuego de Dios, la presencia de Dios nos atraviese, que es un poco justamente la esencia del congreso en sí, que son viernes, sábado, el mismo culto, la reunión general del domingo, donde estamos buscando que Dios nos atraviese, que Dios nos marque, que Dios nos cambie y que sea como algo profundo. De hecho, bueno, cito nada más en la prédica de Maxi Sosa, que habló del concepto desde el lado de la psicología, de cuando uno es atravesado, ¿no? Y es muy interesante el hecho de dejar que Dios profundice en tu vida, te atraviese y que deje marcas de ese congreso y de ese momento con Dios. Sí, yo creo también que en esto de atravesar
también habla de una experiencia. El atravesado, si el atravesado por el fuego o el mismo Congreso, tiene que ser una experiencia con Dios. Y cuando uno tiene una experiencia con Dios, lo que uno va teniendo es un conocimiento más real. Entonces, hay algo que pasa con la experiencia, hay algo que pasa con el momento, porque la experiencia se da en un momento, pero lo que uno tiene que ser capaz de entender es de qué hago yo con lo que recibo luego de tener la experiencia, porque el tema de las experiencias son geniales, lo que uno necesita después entender es qué es lo que yo hago con esta experiencia que yo vengo teniendo en este lugar. De hecho que todo genera la vida y la vida desde la mismísima Biblia y nuestras propias vidas han sido cambiadas, transformadas a través de experiencias o donde uno de alguna manera recibe un impulso para algo nuevo. Entonces, lo que hace la experiencia en el Congreso o en distintos momentos de la vida es darte impulsos para poder avanzar, para que nada quede en una experiencia, para que nada quede en el encuentro de la zarza, donde está el milagro, donde está el fuego, donde todo... O sea, pensemos un poquito en Moisés, que tiene una experiencia con una zarza, y era muy lindo porque la zarza arde, el fuego se enciende, la cosa está ahí, Dios habla, pero Moisés entiende que la zarza no era el final de la historia, ni la experiencia era el final de la historia, que la zarza, el fuego, la historia, la experiencia era el comienzo. Era el llamado de atención de Dios. Era el comienzo. O sea, no un llamado de atención de reto, sino te estoy buscando. Te estoy buscando. Estoy buscando tu atención y enciende una zarza que no se consume. Increíble. Ahora, es interesante, ¿no? Hay veces que uno deja morir en el fuego de la experiencia lo que Dios tiene después. Porque uno tiene una experiencia con Dios, vive de la experiencia, o algunos que viven de experiencia en experiencia. Como diciendo, quiero esta experiencia, quiero tener esta experiencia, quiero tener esta experiencia, pero después no concreta nada porque no persevera. Entonces, lo que uno necesita es tener la experiencia del atravesado, donde uno se encuentra con Dios, el fuego se enciende, las cosas comienzan a pasar, palabras que te atraviesan, que salís con ganas de comerte, pero uno corre el peligro de morir en la puerta. Es un poco lo que hablábamos quizás en el primer episodio, ¿no? Esto de sostener lo recibido. Y dijiste algo muy interesante, es que muchas veces vivimos como de experiencia en experiencia y la cuestión es profundizar en esa experiencia, ¿no? Porque viendo la vida de Moisés fue como un encuentro poderoso el de la zarza, pero después su relación con el Señor y también el nivel de comunión y aún de revelación que él tuvo de Dios fue mucho más profundo, fue mucho más a fondo, digamos, ¿no? Entonces, la experiencia es como que corremos el riesgo que recién mencionaba el pastor, ¿no? De quedarnos en la puerta, ¿no? De quedarnos con el fuego encendido, pero hay más. Y entonces, sostener lo recibido, profundizar, no es todo lo que... Sí, uno entiende que la profundidad en la vida de la fe no es opcional. No puedo yo optar por decir, bueno, o vivo en la superficie de la experiencia o voy profundo hacia el llamado de Dios. Entonces, y también lo que yo entiendo que uno puede tener una profundidad, y la profundidad es la que marca la diferencia, en donde yo o me quedo donde estoy o avanzo hacia lo que Dios tiene para mi vida. Pero también lo que genera la profundidad sobre la experiencia es la visión. O sea, porque hablo de la visión, no hablo de la visión como filosofía, sino hablo de la visión de lo que yo veo que Dios tiene para mi vida. Entonces, ¿qué es lo que yo veo y qué es lo que Dios ve? O sea, lo que yo veo puede ser impactante
y cautivador, como lo que veía en este caso Moisés, pero lo que Dios ve siempre es más profundo que lo que yo veo. Entonces, cuando yo voy a la profundidad con Dios, me voy a encontrar con que mis visiones, o lo que yo creo que es inmensamente poderoso, termina siendo nada a comparación de lo que Dios tiene para mi vida. Por eso, bueno, volviendo a Moisés, ¿no? Dios le dice, Moisés dice, he visto esta grande visión, que un arbolito no se apaga, wow. Entonces cuando profundiza Moisés, dice, bien he visto, dice Dios, la aflicción de mi pueblo, el dolor de ellos, y te veo a vos al frente de ellos para que los liberes. O sea, la visión de Moisés, que era enormemente grande, era un arbolito que se prendía fuego, pero que no se apagaba. Y la visión de Moisés era, yo te veo liderando un pueblo que está cautivo, te veo a vos sacando, te veo a vos enfrente de Faraón, te veo a vos yendo hacia adelante, y lo abrumó, ¿no? De tal manera que Moisés dijo, no, esto es demasiado para mí. O sea, siempre hay una experiencia. La experiencia, tengo la opción de quedarme o morir en la experiencia. Pero mi decisión de profundidad va a cambiar mi manera de ver. Tremendo. Claro, es como todos anhelamos las experiencias porque nos encanta. Y que son claras. O sea, personalmente uno vive momentos, no sé, viste, el gozo en la presencia, que llora el racateo intenso, viste. Buenísimo. Pero es hermoso. Lo que yo digo es que a veces anhelamos más esa experiencia que lo que hay detrás de la experiencia que vos decís que es el propósito y el llamado, que por lo general no está tan relacionado a algo emocional o algo de uno, sino que siempre está relacionado al otro. O sea, detrás de esa atención, de ese árbol que no se consumía, detrás de esa experiencia hermosa que estaba viviendo, sobrenatural, todos los adjetivos que le quiera poner Moisés, había un pueblo que necesitaba ser libre. Tremendo. ¿No? Y bueno, es lo que pasa acá. En el segundo episodio tuvimos a ese Yani, que de las actividades, tanto el campamento, el atravesados por el fuego, Dios confirmando. Te dejé el mate, por si querés. Bueno, dale. Detrás de todas esas experiencias que ellos tuvieron, como Dios fue confirmando un poco el propósito y el llamado que ellos tenían. Tremendo. Por eso digo, es una realidad. Ahora, el tema de quedarme en lo que yo veo, que puede ser hermoso, pero lo genial de las experiencias, es por eso que también nos gustan un montón, porque tienen que ver con lo que nosotros sentimos. Es la parte más humana, porque afecta a todas nuestras emociones, afecta a todos nuestros sentidos, es estar con Dios, escuchar la voz palpable, escuchar que Dios te habla, es hermoso. Pero después de esa experiencia, lo que hablamos de profundidad tiene que ver con el estar con Dios. Pero después de la profundidad, lo que viene es una manera de ver o ver lo que Dios ve, y ahí es donde cambia la historia. Porque cuando yo empiezo a ver cosas que Dios me empieza a mostrar, en cualquier ámbito, ¿no? Digo, puede ser atravesado por el fuego, porque esta experiencia no queda sujeta simplemente a un congreso, sino que puede ser un momento de oración, puede ser una reunión de oración, un culto general, no sé, en cualquier momento. Pero vos fíjate que son pasos claves, porque hay una experiencia sobrenatural, una profundidad, una visión, pero una vez que yo veo lo que Dios quiere, ahí ya no me queda espacio, porque ahí tengo dos opciones. No voy a tener más. O sea, o lo que quiero decirte es que lo que viene después de la visión es la acción. Entonces, o lo hago o no lo hago. Y ahí estoy en el punto límite de una decisión, ¿no? En donde decir, o lo hago, y es donde Dios, ahí viene otra parte, ¿no? La parte muchas veces que Dios tiene que tocar nuestra parte interior, porque a veces nosotros queremos, pero tenemos miedo. Entonces, queremos y estamos consumidos por nuestros temores, vaya a saber por qué cosas, o por qué experiencias, o porque también
hemos tenido o venimos trayendo un montón de experiencias pasadas, no con Dios, sino experiencias de vida que han dañado nuestro corazón, que ahora no nos dejan avanzar hacia lo que Dios tiene para nuestra vida. Entonces quedás ahí como diciendo, ¿qué hago? ¿Qué hago? Lo hago y si me sale mal y ya lo intenté y ya quise hacerlo y me fue mal. Entonces yo necesito ahora responder a eso, pero no puedo responder a lo que estoy viendo enfermo. Necesito ser sano. Me hacía acordar a la palabra que compartió el pastor Raida en el aniversario, ¿no? ¿Viste? Cuando está también ahí disponible si la quieren chusmear, ¿no? Está disponible la palabra, ¿no? Pero hablaba de esto, ¿no? O sea, que Dios puso en nosotros todo lo que necesitamos para cumplir el propósito. Y ese ejemplo fue tan gráfico, ¿no? Porque dijo, vos a un auto, que el auto fue diseñado para subir a 220. Por más que a vos el auto le diga, sos feo, no servís para nada, sos un auto que no va a avanzar, el auto va a acelerar a 220 porque fue creado para eso. Entonces, pensar que todo esto que hablabas, pastor, de los miedos, las inseguridades, son todas esas cosas que a veces nos creemos porque hemos vivido, porque hemos sido golpeados, o porque nos han dicho, vos no vas a poder, vos no lo vas a lograr, o las mismas experiencias de la vida nos han lastimado. Pero qué bueno recordar que, a ver, fuimos creados y estas experiencias, estos momentos son claves y vitales para poder sacarnos de encima, ¿no? Ese bagaje, esas cosas. También sencillamente lo intentaste y te fue mal, fracasaste. O sea, lo intentaste, lo hiciste pensando que Dios estaba, y te fue mal. El tema de que hay veces que aún respondiendo al llamado de Dios, y escucha, es loco, ¿no? Pero no nos va a ir como a nosotros pensamos que nos va a ir bien, en el sentido de que muchas veces pensamos que si Dios está diciendo andá por acá, el camino está allanado y vos no vas a tener un montón de problemas, de dificultades, de intentarlo, de caer. El llamado para Moisés era clave, claro, desde el vientre de su madre, lo intentó, fracasó. Ahora, él pensó que ya había terminado, ya está, no, yo no tengo más chance, ya fue mi historia con Dios. ¿Cuántas veces nosotros lo hemos intentado y nos ha salido mal y pensamos que no hay historia? Y no nos damos cuenta que hay muchas palabras, ¿viste?, de moda que son reales, como, no sé, proceso, transición, no sé, un montón de temporadas. Estás en tu temporada buena. Pero está bien. Pero la realidad es que, claro, entonces vos no entendés proceso o temporada o estas cosas que decimos, pero que son reales porque vos... Te cuento una historia. Mira, por ejemplo, Dios me llamó al África. Yo pensé que en el África yo me iba a quedar a vivir y morir en África de viejo. Yo acá me muero en una aldea, en una choza, ¿viste? Pensé que, de hecho, vendí todo lo que tenía, me fui. Ahora, al año y medio, yo ya estaba de vuelta. Enfermo, hecho pedazo, en el hospital, internado, me morí casi 2 veces. Bueno, es otro tema. Pero, ¿entendés? Entonces, claro, yo nunca supe que lo que estaba viviendo en África, en aquel momento, me estaba preparando para lo que hoy yo estoy viviendo. Más allá de mis estudios académicos y teológicos, yo creo que aquel lugar fue mi escuela para hoy, a donde un montón de cosas que yo pensaba que estaba haciendo allí eran para lo que hoy estoy haciendo acá. O sea, y uno piensa, wow, entonces yo digo, yo me vine de ahí, fui un fracaso, no terminé, aunque abrí una iglesia y me tuve que ir, volví enfermo, ¿cómo puede ser? Si Dios me envió, ¿cómo me voy a morir?
Entonces digo, acá se me acabó el ministerio. Sin embargo, Dios hoy tenía en mí más de 10 iglesias. Que si yo no pasaba por un proceso de perseverancia y de ser, iban a morir ahí si yo decía acá se acabó. Entonces lo que quiero decirte es que lo que nosotros hoy vemos como fracaso en nuestra visión corta, porque tampoco me hago el que yo la tenía clara, porque nunca supe nada y hay cosas que descubro en el día a día con Dios. Totalmente. O sea, que no... Porque si vos me decís, vos tenías planificada, no tenía nada planificado, no, ni siquiera sabía que iba a tener las iglesias que tengo, o que tenemos, que hemos formado, que hemos trabajado, y todas las cosas que se fueron dando. O sea, por eso digo que el tema de real es la profundidad con Dios y la relación con Dios. O sea, si tu profundidad en Dios, en el día a día, vos vas a llegar al último día de tu vida haciendo lo que Dios te dijo porque simplemente estás tomado de la mano de Él. Tan claro como es. Yo, justo tocando el tema de Moisés, que creo que bueno, Dios nos está guiando un poco por ahí, pero si vos lo ves, bueno, 40 años en Egipto, 40 años en el desierto y 40 años tratando en el desierto también, pero de otra perspectiva, de otro lado. Me parece claro, los interesante. 40 años de preparación, los 40 años donde huyó, claro, donde el exiliado, sí. Y los 40 años de Pero quiero tocar esto, que en un punto Moisés fracasó en liberar al pueblo porque lo quiso hacer a su manera. Sí, tal cual. Y a la vista humana... Y súper entendible, el chabón estaba en Egipto, era rey, que era como, no sé, hoy nos pone estar en Estados Unidos, ¿no? Estar, claro, súper próspera, lo top mundial, era Egipto en ese momento, él estaba en el top, en el ranking, por así decirlo, estaba al lado del rey, todo, y de la nada criando ovejas. Sí. En un desierto, teniendo la mejor preparación académica del momento que estudiaban, de un momento para el otro, por querer hacer a su manera y a su forma, liberar al pueblo de Dios que veía que estaba siendo oprimido, termina en el desierto criando ovejas. Pero esto es lo que vos, hace poquito una persona me compartía algo que estaba bueno, que todo lo que uno va viviendo es parte de la gestión de Dios, de lo que quiere hacer con nuestra vida. Amén. Y que va gestionando y que vamos aprendiendo, adquiriendo herramientas para poder lograr la voluntad de Dios, el propósito de Dios que puso para nuestra vida. Y también el hecho de que a veces esas herramientas que son muy nuestras, como todo lo que tenía Moisés, que todo lo que vos decís, bueno, todo la Biblia dice que nos ayuda bien. Ahora, en algunos momentos también los saberes aprendidos terminan aún a veces siendo un obstáculo. Porque a veces yo digo, sé de esto, sé de lo otro, sé de lo otro y sé de lo otro. Y Dios dice, mira, todo esto que vos aprendiste ahí en Egipto fue buenísimo. Pero ahora, ¿me entendés que con estos saberes tuyos y tus buenas intenciones te han llevado a esta frustración enorme que tenés? Ahora déjame vaciarte, déjame vaciarte, deja que te llene y comenzamos juntos. A veces en nuestra, o sea, de hecho, por ejemplo, viste que Pablo dice todas las cosas nos ayudan a bien. De hecho, Pablo es clave, por ejemplo, en esas cosas. Fíjate que Pablo, cuando es el misionero, él vivía en Tarso. Tarso era una ciudad cosmopolita, Tarso era una ciudad que tenía puertos, que el padre era hacedor de tiendas, que fue el empleo que él hereda, construye tiendas. Entonces, claro, termina teniendo una ciudadanía, Pablo termina teniendo la ciudadanía, o sea, termina teniendo pasaporte para ser un ciudadano romano. O sea, lo que te quiero decir es que en un momento Pablo, por estar en un lugar tan cosmopolita, hablaba idiomas. O sea, digo, en una vez hablando, dice Pablo, y hablando en lengua licaónica, o sea,
qué sé yo qué lengua era licaónica, pero hablaba griego, hebreo, arameo y una lengua licaónica. Entonces, claro, llega un momento en donde Pablo está preparado para ir al mundo. Para mañana ir al mundo. Él no sabe hoy que todo eso de hacer una tienda y transársela al padre a un romano por una ciudadanía romana le iba a servir mañana para apelar al César y estar ahí hablándole al César. ¿Me entendés? O sea que hay un montón de cosas que nos suceden a nosotros hoy, por eso vos y yo necesitamos prepararnos en todo lo que podamos prepararnos, pero a la vez estar abiertos a decir, Señor, si esto que yo sé está de más, si es un obstáculo para que yo pueda, Señor, vaciame y llename de vos. O sea, porque en un momento Moisés sabía un montón de cosas, pero Dios lo puso patita para arriba y le sacó todos sus saberes, lo llevó a una zarza y le dijo, ahora que sos el viejo Moisés, que no tiene nada de lo que tenía antes, ya no tenés contactos, ya no tenés la sabiduría, ya no tenés un montón de cosas que antes tenías, ahora vení, ahora vamos. Wow. Tremendo. Y qué bueno esto que estábamos hablando, porque digo, todos los que quizás están escuchando tienen esta imagen del atravesado, de la iglesia a pleno, ¿no? De las 10 iglesias, son más de 10 iglesias abiertas en todo el país y demás. Y fuera del país, en Ámsterdam, ahora estamos en Nicaragua también. Pero digo, ahí en el camino hubo todo un proceso, justamente hablando de proceso, ¿no? Claro. Y qué sé yo me acuerdo de los primeros atravesados. Y no era, nada era igual que ahora. O sea, es que ningún hoy, nada comienza siendo grande. O sea, de hecho vos fuiste un bebé. O sea, nada comienza siendo grande, todo comienza siendo un trabajo. Nos acordamos, yo el otro día miraba un video que no sé cómo me apareció, que era una reunión de jóvenes en donde había venido un grupo de música que habíamos traído, agridulce, y parecíamos loquitos porque eran más los músicos que viste que son como los fabulosos Cadillac. Viste que los fabulosos Cadillac invitan a uno y vienen 30. Sí. Un día los invité y traje un colectivo. Digo, ¿pero por qué un colectivo? Porque somos como 30. Que eran más los que estaban en la plataforma que los que estábamos abajo. Claro. Era una realidad. Así comienza todo, o sea, frustraciones, decoraciones, que vos decís, hoy comparás una deco de lo que era al principio y lo que era ahora, decís, Dios mío, parecían culto de niños. Pero digo, el tema es que todo va cambiando, porque todo va creciendo. Y en el tema de la historia, uno se tiene que aprender a sobrellevar y sobrevivir a lo que no le parece que está bien, pero hay cosas que las tenemos que hacer aunque no tengamos los recursos, porque todo pasa por el recurso. O sea, uno siempre quiso tener lo que tiene ahora, pero antes no teníamos los recursos para hacerlo. Entonces Dios fue trayendo todo, más allá de los golpes y las cosas que no salían y las expectativas que uno genera o se genera en cuanto a las convocatorias. Claro. Hoy no es lo mismo, pero Dios va trayendo todo el recurso. Y cuando hablo de recursos, uno nunca va a poder hacer algo grande si no está dispuesto a hacer hoy con lo que hoy tiene. Total. O sea, si vos esperás, esa es mi filosofía, si vos esperás a tener todo para hacerlo, vas a hacerlo con todo, pero vas a hacer algo, o eso que te planteaste. Pero si vos vas haciendo sin recursos, y sos fiel sin recursos, quiere decir que cuando tengas los recursos vas a ser también más fiel. O sea, porque el que es fiel en lo poco será fiel sobre mucho. Pero el tema es que yo necesito hoy ser fiel a lo que Dios me muestra, más allá de tenerlo o no tenerlo. Y lo que Dios me muestra yo lo tengo que hacer. Tremendo. Algo para sumar y ya ir terminando, que estamos llegando al tiempo límite. Sí. Y obviamente, como todos los invitados decimos siempre, tiene que haber una parte 2, que es muy probable que lo sea. Hace poquito en la iglesia hacemos series y había una de las series que hablábamos de eso, de ser nuestra mejor versión en lo poco para valorar lo mucho. Claro. Porque a veces queremos lo mucho sin valorar lo poco.
y lo poco enseña, lo poco te brinda herramientas, lo poco aprendés y adquirís un montón de cosas que después te recontra sirven en lo mucho. Hacer magia. Me acordaba de, justo cuando hablábamos de las decoraciones del APF, me acordaba que hubo una vez que habían puesto a un chabón que se prendía a fuego. ¿Se acuerdan? Había uno que se prendía a fuego, que era una catástrofe o algo así en un país asiático, y le habían sacado la cara como para poner tu cara. O sea, tiramos un montón de cosas, pero terrible. Y ver cómo poco a poco, ¿te acordás, no? Y ver cómo poco a poco se fue, fuimos como mejorando en ese sentido. Claro, a la vista, cada vez que me toca hacer los videos del aniversario, que recordamos Remedio, yo digo, una pared toda pintada de salmón. Salmón pintado, o sea, entraba y era enorme, ¿no? Y vos decís, ¿cómo la gente entraba acá, no? En el sentido de decir, a la vista de todos, quizás vos eras un loquito. Porque sí, mirá, se está metiendo en un lío de alquilar. Y creo que, bueno, un poco todo lo que vos... Es, la cortina azul. Claro, la cortina azul. Una pared de salmón era como pintarla en negro, o sea, era que cosa que no... Que no pasaba. No iba. No. Pero a lo que voy es era esto. Blanco, marroncito. Es como lo que vos contabas al principio, ¿no? Lo que viviste te ayudó mucho a poder lidiar con lo que supuestamente podría llegar a ser un fracaso. O a la vista un montón de... O en el medio las frustraciones, ¿no? Y poder lidiar con esas frustraciones que uno dice... podría tener una iglesia así, o quiero tener una iglesia así, que tenga cierta cultura, que tenga, no sé, la decoración, ¿no? Y todas esas cuestiones. Pero total, lo que digo es que, ya no me voy a extender nada más, pero digo, he aprendido a no tenerle miedo a equivocarme. O sea, sé que me equivoqué 700.000 veces, así como las pinturas. Yo un día me acuerdo haber pintado el frente de azul y dije, ¿qué es esto? Compramos después pintura y el mismo día lo cambiamos de color. Claro, no, o sea, no. Pero digo, así uno tiene que moverse, o sea, uno puede, no somos expertos en pintura ni mucho menos, pero pinté de azul y dije, qué feo es esto, es una porquería. O sea, pero no tengo miedo. Y como no tengo miedo a equivocarme y sé que me equivoco, sé que también estoy rodeado de gente falible también que se equivoca. Entonces tampoco tengo miedo a que se equivoquen. ¿Me entendés? En esa gestión de vencer nuestros propios miedos y demonios, uno se vuelve, si yo me equivoco haciendo que soy el pastor, ¿cuánto más se va a equivocar uno que está empezando o está liderando y quiere hacer cosas? Uh-huh. Entonces uno tiene que aprender y tiene que, escuchar, quizás sea medio raro, ¿no? Tiene que aprender a fracasar. Uh-huh. Y tiene que aprender a frustrarse, porque aquel que no fracasa, aquel que me dice que nunca fracasó y que nunca se frustró, creo que ya así como está, se está abriendo solo la puerta al infierno, pero porque claro, todos nos hemos equivocado, todos hemos fracasado, todos hemos construido una expectativa a la cual nos hemos dicho, wow, y yo me pensé que era otra cosa, el mismo Juan el Bautista, te lo podemos decir para otro tema, pero digo, eres tú, esperaremos al otro, ¿no? Dice, pero digo, yo digo, creo que hay algo que uno tiene que aprender, que el fracaso nunca es el fin, que uno puede crecer, que uno puede extenderse, que uno puede mejorar, cambiar y poder llegar a ser lo que Dios quiere que seamos y aún más allá de lo que hoy estemos viviendo. Creo que las puertas de Dios son más grandes que las que nosotros nos podamos abrir. Tremendo ese final, ¿no? Las puertas de Dios son más grandes que las que nosotros podemos abrir. Tremendo. Así que bueno, Pastor, muchas gracias por este tiempo compartido, por esta charla tan enriquecedora. Va a ser seguramente... Es un podcast caminando. Vale. Lo dejás y... Te hacemos los 3 episodios ahora. Sí, te hace los 5 en uno.
Así que bueno, gracias Pastor por compartir este tiempo. Bueno, y a todos los que están allí, les animamos a que compartan el podcast, a que se lo envíen a alguien y que bueno, que también nos dejen en comentarios qué otros temas quieren que podamos ir tratando en los próximos capítulos. Agradecerles por estar del otro lado y nos vemos en el próximo.